Muy bien, ahora llegamos al punto de poder definir qué es una magnitud física, que anteriormente lo habíamos esbozado. Bueno, ahora decimos que la magnitud física es una cualidad de un proceso, de un objeto que puede medirse. Toda magnitud física es susceptible de ser medida por métodos, bueno, directos e indirectos. A ver, un ejemplo, una magnitud física es la longitud, que habíamos dado ejemplos anteriores, pero existen otras magnitudes físicas distintas de la longitud que, digamos, cada una de esas magnitudes puede, digamos, clasificarse como una magnitud escalar o como una magnitud vectorial. Las magnitudes escalares, dadas como longitud, volumen, masa, tiempo, trabajo, son simplemente se pueden determinar con dos cosas, un número, la medida, y la unidad de medida. Por ejemplo, la masa, la magnitud de masa, se puede determinar como 30 kilogramos. 30 vendría siendo el número, la medida, y kilogramos sería la unidad de medida. ¿Cuántas veces habíamos dicho entra esa medida en la unidad de medida? Pero también existen otras magnitudes que son las magnitudes vectoriales. Básicamente necesitan más datos, necesitan precisarles no solo digamos, el módulo dado por el número, la unidad de medida, sino también por la dirección y el sentido, además el punto de aplicación, ¿no? Estas magnitudes vectoriales son, por ejemplo, velocidad, aceleración, fuerza, que la van a ver en las siguientes unidades. Bien, muchas veces van a oír hablar de vectores. Bueno, pues los vectores son segmentos orientados de una recta, ¿no?, en las que tiene un punto de origen y un punto de fin, del extremo del vector. Entonces, esos vectores conforman espacios vectoriales y, bueno, las magnitudes vectoriales pueden ser representadas mediante estos vectores. La distancia entre el punto de inicio y el punto final es lo que conforma lo que llamamos el módulo del vector. Pero, como anteriormente habíamos dicho, no solamente esta es la única característica o elemento que tiene el vector, sino que además tiene el sentido y la dirección. Entonces, con esta imagen lo podemos apreciar mejor. Tenemos el punto de inicio, el punto de aplicación y el punto de fin, que conforman, ¿no?, lo que es este segmento orientado. El sentido estaría dado por digamos, la dirección de la flecha, ¿no?, el sentido de la flecha, que no debe confundirse con lo que es el signo positivo o negativo. Eso es independiente y dependerá, como veremos, de un sistema de coordenadas. Pero vemos que entonces tiene otra vez punto de aplicación, sentido, y la dirección es la línea recta, digamos, sobre la cual se puede desplazar dicho vector. Entonces, poniendo un ejemplo práctico, podríamos decir que si yo estoy, ¿no?, por ejemplo, en Colonia San Martín, estoy en auto y me estoy, digamos, el punto de aplicación, yo estaría en Colonia San Martín, me estoy dirigiendo hacia el norte, ¿no? Entonces, la calle por la que transito de San Martín, esa sería la dirección, toda la calle San Martín. Pero yo voy con sentido sur-norte, porque podría hacerlo en sentido contrario, ¿no? Yo voy en sentido sur-norte, y ahí además tendrá que dar lo que se llama el módulo, que serían 30 kilómetros por hora. Entonces habría definido que estoy en la calle San Martín viajando a 30 kilómetros por hora en dirección sur-norte. Entonces ya ahí habría podido, digamos, decir, explicitar y caracterizar este vector velocidad. Muy bien, ahora, digamos,
existen lo que se llaman sistemas de unidades, que son el número mínimo de magnitudes fundamentales necesarias para poder describir de forma coherente las demás magnitudes de la física, ¿no? Entonces, existen los sistemas de unidades que son absolutos o los gravitacionales. Como ejemplo de sistemas absolutos son el sistema internacional, el CIMELA, que es el sistema métrico legal argentino adoptado por Argentina mediante una ley, el CGS o sistema sexagesimal. Entonces, estos dos tienen las mismas magnitudes fundamentales como longitud, masa y tiempo, nada más que difieren en las unidades de medida que utilizan. Sistema internacional para, digamos, la unidad de la magnitud de masa utilizar el kilogramo, y el CGS utiliza como unidad de medida el gramo, así como el metro cambia y el centímetro para uno y para otro. ¿Está bien? Los sistemas gravitacionales son los que, en vez de estas tres magnitudes fundamentales, utilizan la longitud, la fuerza y el tiempo. Ya no es la masa, sino que es la fuerza. Por lo tanto, como ejemplo de estos sistemas está el sistema técnico y el sistema técnico inglés, que utiliza el kilogramo fuerza o la libra, que no nos puede sonar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber cuál es el sistema de unidades que estoy utilizando y cuáles son las unidades medida que hace referencia a dicho sistema. Como les comentaba anteriormente, Argentina adoptó el sistema internacional, pero como muchos países, pero bueno, hay otros que no, que son más anglosajones, tipo Estados Unidos, Gran Bretaña, que dado su peso que tienen, ¿no?, la magnitud de las investigaciones que hacen y los desarrollos y fabricación de equipos que todavía utilizan las magnitudes de ellos, bueno, pues todavía se sigue usando y hay que convivir con las magnitudes del sistema internacional con las magnitudes de los sistemas que estos países utilizan. Para el sistema internacional, que es el que vemos, tienen tres grupos. Son las de base, que son 7, las suplementarias y las derivadas. Las de base son estas 7 con las cuales se construyen las derivadas. En este caso sería la magnitud de longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica expresada en Kelvin, no en grados Celsius, y bueno, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. No hay que confundir lo que es la cantidad de sustancia con la masa, que puedan resultar, digamos, similares al hablar, pero no representan la misma magnitud. Cada una de estas magnitudes tiene una unidad, que es el metro, para la longitud, y tiene un símbolo que expresa esa unidad, que es la m. Así para cada una de dichas magnitudes. Están las unidades suplementarias, dadas por el ángulo sólido y el ángulo plano, cuyo nombre en el sistema internacional se llama radián y esteroradián. Y estos serían los símbolos que utilizan. Y además existen dentro de este sistema otras magnitudes derivadas de las fundamentales, que, bueno, por ejemplo está la magnitud de carga eléctrica, cuyo nombre de unidad es el coulomb, el símbolo es la C. Así van a las que digamos más utilizaremos en este curso, serán la fuerza, la potencia, la presión, la energía, ¿no? Estas serían las que, digamos, tendrían que estar más habituadas a utilizar, conocer cuál es el nombre, con qué se expresan, cuáles son las unidades que utilizan. Por ejemplo, energía es newton metro y se expresan como metro cuadrado kilo segundo a la menos 2. Cada una de estas magnitudes tiene una definición, ¿no?,
cada unidad dentro de este sistema está definida de acuerdo a experimentos. Por ejemplo, el watt no es la potencia del sistema que transfiere uniformemente la energía de un joule en un segundo. Es cuánta energía es capaz de desarrollar un sistema por unidad de tiempo. Así, para cada una de estas unidades de medida tiene sus propias definiciones. También hay unidades derivadas que no tienen nombre especial. Las anteriores estaban basadas, digamos, en personas que hicieron grandes aportes para poder determinar estas unidades, ¿no? Estas magnitudes. Pero hay otras que no, como la aceleración. No hace referencia a ninguna persona, se llama aceleración, se llama velocidad, se llama superficie, y están expresadas con estos símbolos. Velocidad metro por segundo, aceleración metro por segundo cuadrado. Familiarícense con dichas unidades porque bueno, las vamos a usar durante todo este curso. Pero digamos en la práctica diaria habremos visto que hay unidades que no están dentro del sistema internacional, pero a la vez también se usan. Por ejemplo, el minuto, nosotros utilizamos como unidad de medida de la magnitud tiempo el segundo. Pero el minuto también es utilizado, la hora también es utilizada. Bueno, estas son unidades que no están dentro de ese sistema, pero también se utilizan. Como por ejemplo el litro, para expresar unidades de volumen, que no es preciso, pero podríamos decirlo, y esto les sugiero que se lo aprendan, que un litro es igual a un decímetro cúbico. Esta relación es fundamental, memorícensela, porque bueno, la van a estar usando en varios de los ejercicios que veamos. Como les comentaba, el litro es utilizado para referirse a la magnitud de volumen con la unidad de litro, pero bueno, no es mediciones no precisas. También el tema de grados Celsius, que no debe llamarse grados centígrados, sería incorrecto esa forma de denominarlo, como una similitud a los grados Kelvin. Entonces, ahora lo que sí llegamos a las ecuaciones dimensionales, que a ustedes les van a servir siempre para corroborar si los resultados que están obteniendo, digamos, guardan relación con la magnitud que están queriendo obtener. Cuando tengan una multiplicación de varias magnitudes, sea de longitud, masa, tiempo, tienen que hacer un chequeo, digamos, si al final de todo las unidades de medida que obtuvieron, esas unidades de medida son las que debería tener la magnitud que quieren representar, ¿no? Porque si no fueran así, si las unidades de medida que obtuvieron son distintas de la magnitud, es porque han cometido un error. Es una forma de comprobar y saltarse, digamos, errores. Entonces, las ecuaciones dimensionales lo único que toman en consideración son las unidades de medida, dejan de lado las medidas. Es decir, si yo tengo 40 kilómetros por hora, 40 sería la medida, la saco, lo único que veo son las unidades de medida de esa expresión, que sería kilómetro como longitud y hora como tiempo, ¿no? Entonces estaría observando que solamente tengo longitud y tiempo. Para escribir una ecuación dimensional se utilizan las dimensiones básicas, que era longitud, masa, tiempo. Las otras de las 7 nada más se toman estas 3. Entonces, por ejemplo, para la longitud vamos a utilizar L a la 1, M a la 0, T a la 0, o sea, un número elevado a 0 siempre va a dar 1, que es lo mismo que como si no estuviera, ¿no? Entonces nada más me quedaría, en este caso, kilómetro. Y lo mismo decir kilómetro a la 1 por más a la 0, segundo a la 0. Nada más me quedaría kilómetro. Así para cada una de estas magnitudes, ¿no?
y le damos un ejemplo. Si yo quisiera decir la velocidad, otra vez, estaría teniendo estas dos unidades de medida. Como vemos, longitud está arriba, tiempo está abajo. Si está abajo es lo mismo que elevarlo a la menos 1. Por lo tanto nos quedaría longitud a la 1 más a la 0 porque no figura en esta ecuación dimensional, y tiempo a la menos 1. Dado que, digamos, la velocidad toma en cuenta longitud y tiempo, ¿no? Así que vamos a ver que hay un principio de homogeneidad, de que a cada uno de los lados de la ecuación tienen que dar igual. Es lo que les comentaba anteriormente, que es una forma de hacer un chequeo. Entonces, por ejemplo, cuando vean cinemática, los profesores les mostrarán esta ecuación, que es el desplazamiento. Desplazamiento expresado con la unidad de metros, es una magnitud de longitud. Entonces, la x vendría siendo el desplazamiento a la L. Tengo también acá x0L más velocidad inicial por tiempo, sería la velocidad expresada por L por t a la menos 1, como vimos anteriormente, por tiempo otra vez. Por lo tanto, tiempo a la menos 1 y tiempo se cancelan. Te queda tiempo a la 0, es como si no saliera. Y después, acá tendría aceleración, que la ecuación de la aceleración es longitud y tiempo a la menos 2, o kilómetro por hora al cuadrado o metro por segundo al cuadrado, ¿no? Y además tengo un tiempo al cuadrado, por lo tanto estas dos también se cancelan, y lo único que voy a tener es lo de la magnitud de longitud, ¿sí? Esto es para otra vez hacer un chequeo de las mismas. Deben saber que también hay números que no tienen dimensión, que son los adimensionales, tales como los ángulos, logaritmos, constantes. Bueno, como para que sepan que no todo tiene que tener una unidad de medida. Y lo que también deben saber es que, digamos, cuando estoy sumando o restando unidades en ecuaciones dimensionales, por ejemplo, yo tengo m más m, estas dos m no me van a dar 2m, sino simplemente es como decir, tengo 30 kilos y más 70 kilos, voy a tener 100 kilos. No, la unidad de medida no cambia, no pasa a ser otra, ¿sí? Y siempre se expresan como productos. Nunca dejo, digamos, esa unidad de medida abajo, ¿está bien? O sea, siempre, por eso, como veíamos anteriormente, queda, por ejemplo, longitud tiempo a la menos 2, no queda longitud dividido tiempo al cuadrado, ¿está bien? A veces, cuando se desea conocer cierta magnitud y se está utilizando una unidad, puede que la medición que resulte, digamos, que el número que obtengamos sea muy grande o muy chico para esa unidad de medida. Entonces, sea necesario, digamos, expresarla en algo más fácil de leer, que no dé lugar a error, y para eso echamos mano a lo que llamamos prefijos. Que un prefijo básicamente representa una determinada cantidad de veces que esa magnitud está siendo utilizada. Por ejemplo, si yo tengo kilómetro, el kilo, como vemos acá, es un prefijo cuyo nombre es K, el símbolo es K, y tiene un valor de 1000, ¿no? Son 1000 veces un metro. Si yo tuviera, por ejemplo, un centímetro, sería 0,01 veces un metro. Ejemplo, digamos, para conocer, para medir la circunferencia de la Tierra, el metro me quedaría un número enorme, o el grosor de un cabello quedaría un número muy chico. Entonces uso los llamados prefijos. Les recomiendo que esta tabla, que están
presentando a continuación, esta tabla realmente se la memoricen, la internalicen, porque la van a usar durante todas estas unidades que vamos a ver, y ya es algo que lo van a tener que tener soltura, digamos, aprenderse a qué representa kilo, qué representa centi, mili, nano, porque bueno, va a ser muy frecuente el uso que le vamos a dar. Para poder escribirlos, digamos, se utiliza primero el prefijo, por eso es pre, y después va la unidad de medida. Y se colocan los símbolos de ambas dos, ¿no? Del prefijo y de la unidad de medida. Por ejemplo, miliamper, el símbolo de mili, que es el prefijo, es M, y amper, el símbolo es A. Digamos que, como vimos anteriormente, estos prefijos, digamos, las mayúsculas comienzan a partir de mega para arriba y de kilo para abajo se escriben en minúscula. Y por, digamos, forma histórica en la que fue concebida la unidad de medida kilo, es que esa es la única unidad de medida cuyo valor de 1 sin prefijo ya tiene incrustada como el prefijo kilo. Espero que no se confundan, pero cuando pongo 1 kilo no estoy diciendo que son 1000 veces kilo, sino es 1 kilo nada más. Por razones históricas se dio así y se mantiene así. Lo que sucede a veces es que cuando estamos utilizando una unidad de medida, necesitamos pasarla a otra unidad de medida porque nos es más familiar, o porque tenemos que introducir un dato en un sistema y ese sistema admite esa unidad de medida, por la razón que sea. Bueno, vamos a tener que hacer una conversión de unidades que, digamos, habitualmente estamos usando hasta la secundaria, lo que era la regla de 3 simple, pero ahora, digamos, como vamos a tener que hacer varios pasajes de unidades, ya nos queda chica, vamos a tener que utilizar otra forma, que es el llamado método de fracciones unitarias. Una fracción unitaria es aquella cuyo cociente es igual a la unidad. En el ejemplo doy una semana es igual a 7 días, eso lo sabemos. Un día es igual a 24 horas. Entonces, si esa expresión de una semana es igual a 7 días, la divido por una semana en ambos términos, de un lado me quedaría 1 y del otro lado me quedaría 7 días sobre una semana. Esta expresión es una fracción unitaria que representa, bueno, una igualdad entre distintas unidades, ¿no? Por ejemplo, está la relación entre pulgadas y milímetros, la relación entre libras y kilogramos fuerza, la relación entre kilogramos fuerzas y newton. Dichas fracciones pueden ser elevadas a cualquier exponente. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando unidades de volumen, yo tengo la fracción unitaria está dada, por ejemplo, en milímetros y pulgadas, y el volumen son milímetros cúbicos o pulgadas cúbicas, puedo elevarlo a la 3. Como un ejemplo, lo que yo hago es, para convertir 12,3 libras a kilogramos fuerza, pongo 12,3 libras por, y acá utilizo lo que es la fracción unitaria, que me relaciona libras con kilogramos fuerza, de forma tal de que libra y libra se anulan y solamente me queda kilogramos fuerza como unidad de medida. Y entonces multiplico 12,3 por 0,454, es lo que me quedaría este número final. ¿Está bien? Bueno, existen, para la forma de escribir el sistema internacional de unidades, normas. Se utiliza la notación, digamos, de 10 dígitos, de cifras arábigas. La coma representa, digamos, la separación entre enteros y decimales. Y, por ejemplo, los números que son más de 1000
no les ponemos el punto. Digamos, si yo tengo 2500, no pongo 2.500, sino que escribo el 2 espaciado 500, como y agrupo, como acá dice, los grupos de A3, ¿no? Yo tengo 45.786 a 135.7. Bueno, acá en vez de ponerle el punto, como a veces las personas lo hacen, no, se deja un espacio, simplemente. ¿Está bien? Y es solamente el año, porque así está por convención, no se le pone ni el punto ni se deja un espacio, simplemente se pone todo junto, en los años nada más. Y si hay un número que tiene coma, bueno, se lee 0,128, 0, tanto, como forma en la que está por convención. Siempre las cifras se alinean con respecto a la coma decimal, como acá figura, no se pone ni antes ni después, no está desplazado, sino que la coma es la que alinea estos números. Cuando se hace producto de dos unidades de medida, el producto se lee seguido, o sea, kilowatt, y ahí hay un punto que manifiesta una multiplicación, y hora es kilowatt hora, no es kilowatt por hora. Si fuera por hora, se estaría haciendo una división entre estas unidades, como en este ejemplo, que es 80 kilómetros por hora. Es el que a 80 kilómetros por cada hora que transcurre. Y solamente los nombres de las unidades que derivan de un nombre propio, como Newton, como Joule y otras tantas, se escriben en mayúsculas.